Este es el podcast de Gustavo Mendieta. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre el mindfulness, esta práctica que está tan de moda en los últimos años y que nos puede ayudar muchísimo en este momento que estamos pasando a nivel mundial por esto del coronavirus y la enfermedad del COVID-19. Conversé con el psicólogo y experto en mindfulness Gilberto González al respecto de este tema. Así que oigamos la conversación y muchas gracias de nuevo por estar del otro lado como siempre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Me encuentro con el invitado de hoy. Él es Gilberto González, psicólogo de la Nacional y especialista en mindfulness. Gilberto, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Muy bien. Aquí pasando la cuarentena, como es debido, aunque hay gente que ya básicamente se liberó de la cuarentena, pero yo sigo aquí juiciosito. Sí. Así es. No, sí, hay mucha gente todavía que nos toca estar en cuarentena, un poco más encerrados y, bueno, poniéndole la mejor cara a esta situación y aprovechando las oportunidades que también nos trae. Bueno, una de esas cosas que podemos hacer durante la cuarentena, que podemos explorar, es esto del mindfulness. Quiero que usted nos explique brevemente y de forma muy didáctica, digámoslo así, ¿qué es el mindfulness? Bueno, empecemos por lo siguiente, y es que el único momento que realmente podemos vivir es este momento, el momento presente. El pasado ya no lo podemos volver a vivir, ni el futuro anticipar. Pero muchas veces no vivimos plenamente este momento por estar distraídos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, con todas las emociones que eso nos genera. Muchas veces nos vamos al pasado y tenemos añoranza, melancolía, o resentimientos, o frustraciones, o culpas, etc. O nos vamos hacia el futuro y empezamos a generar historias que nos generan pesimismo, negativismo, ansiedad, estrés, etc. Cuando estamos más enfocados en el momento presente, que es el único momento que podemos vivirlo más plenamente, siempre y cuando también lo hagamos con unas actitudes que se cultivan en el mindfulness, porque el mindfulness traduce atención o conciencia plena, y es llevar la atención precisamente al momento presente con unas actitudes como la aceptación. Empezar por un principio de realidad. Esta es la situación de mi momento presente. Es lo que está sucediendo fuera del cuerpo y dentro del cuerpo, porque también es prestar atención a la experiencia interna, a lo que siento en el cuerpo, a las emociones, a los pensamientos, y a lo que está sucediendo afuera y a lo que estoy haciendo. Bueno, entonces, las situaciones muchas veces no son agradables, no son las que la mente de uno desearía, pero es la situación que estoy viviendo ahorita. Si yo entro en resistencia, en negatividad, en crítica, en queja, pues desde luego que me voy a sentir con felicidad e insatisfacción. Cuando yo acepto la situación, aunque no sea agradable, puedo tener un poco más de espacio, un poco más de claridad mental, de balance emocional, y convivir con ella, tolerarla o disfrutarla, porque en algunos momentos pues, es muy agradable. O es neutra el estado emocional que me provoca, pero puedo convivir con ella con más armonía, y desde esa claridad también puedo escoger mejor cómo responder ante la situación y cómo relacionarme con lo que estoy sintiendo adentro. Entonces, la aceptación es clave y la amabilidad. El tratarme con amabilidad, y en la medida en que yo lo hago, pues voy a estar mucho mejor porque yo estoy conmigo todo el día, todos los días. Entonces, si me vuelvo mi mejor amigo, desde luego que eso va a repercutir mucho en mi bienestar, y me acostumbro a tener un trato amable y bondadoso que con más facilidad y con intención puedo dar hacia los demás, y puedo tener unas relaciones de mayor conexión, más significativas, que eso me trae mucha felicidad y aporta también a la felicidad de los demás. Básicamente, entonces, el mindfulness nos entrena para llevar la atención al momento presente con aceptación, amabilidad y otras actitudes semejantes. En este momento que estamos pasando por la crisis sanitaria a causa del coronavirus y de su enfermedad del COVID-19,
¿Cómo puede exactamente ayudarnos en mindfulness? Usted habla de la aceptación, pero es simplemente decirnos, bueno, acepto que estamos en esta crisis, acepto que hay una cuarentena, acepto que no tengo libertades plenas, que no puedo salir, que el mundo no es el que era hace unos meses. ¿Esa es la forma en que nos puede ayudar el mindfulness o hay alguna práctica específica que podemos hacer para, digamos, hacer de este momento más fácil, más llevadero? Bueno, lo primero es que si no lo aceptamos, entramos en rechazo, en negatividad, en aversión, y cuando uno tiene esas actitudes, los pensamientos son teñidos por esas emociones, y desde luego que con ese tipo de pensamientos y de actitudes hay ese tipo de emociones, y vamos a estar muy insatisfechos y podemos estar frustrados, aburridos, deprimidos, preocupados, en exceso. Porque es normal que tengamos algunas de esas emociones, pero si estamos en una actitud realista de aceptación, pues eso podemos evitar que eso se escale a niveles de intensidad muy altos que nos van a afectar bastante. Entonces, eso es clave. Y uno puede hacer el ensayo, empiece uno mismo a renegar, a rechazar, y verá qué emociones le genera eso, cómo lo hace sentir y cómo queda la motivación de uno. Y si uno no tiene una motivación, pues no puede hacerle frente a los retos y a los desafíos de la mejor manera posible. Entonces esa actitud es clave, y además es importante empezar a conocernos más, empezar a observar, ubicarnos en esa posición interna del observador, de la conciencia testigo, que se da cuenta de lo que está pasando en la mente, de los pensamientos, de las ideas y de las imágenes que pasan por la mente, y cuáles son esos pensamientos más recurrentes que tengo, porque muchas veces no nos damos cuenta y tenemos unos pensamientos recurrentes sobre ciertos temas, y pensamientos recurrentes que pueden ser negativos, que contribuyen, entre comillas, mucho para nuestra infelicidad. Solamente cuando me doy cuenta, oiga, es que yo a cada rato pienso en esto, y esto me está mortificando y afectando, es que yo ya puedo empezar a hacer algo al respecto. Cuando yo no soy consciente de algo, eso me domina y me afecta. Cuando ya soy consciente, tengo un grado de libertad y puedo ver cómo me voy a relacionar con eso. Entonces, autoobservarnos en los pensamientos, en ciertas emociones que a veces alimento de pronto la tristeza, alimento la rabia, alimento la ansiedad. Entonces, darme cuenta de eso. Ciertos comportamientos que no me contribuyen. De pronto, entonces, cuando tengo cierta emoción, escucho cierto tipo de música, pero eso lo que hace es alimentarme más esa emoción, que es desagradable y a veces destructiva. O empiezo a ver cierto tipo de imágenes, o a consumir cantidad de comida para aplacar la ansiedad, o comida que no es saludable, o empiezo a reaccionar de una manera agresiva, no tolerante con los que están al lado. Entonces, aprovechar este tiempo, que es una pausa forzada, de alguna manera nos ponen en un espacio más reducido, precisamente para autoobservarnos, autoconocernos, y desde allí podemos empezar a relacionarnos mejor con pensamientos, emociones y actitudes y con comportamientos que tenemos. Así que esa toma de conciencia es fundamental, es de gran ayuda. Y además, con el mindfulness podemos saber cómo relacionarnos mejor precisamente con los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Desde la conciencia podemos tomar una posición del observador, el testigo, y no engancharnos ni seguir todos los impulsos que tenemos. No engancharnos con los pensamientos y darnos cuenta que estamos pensando. Y hay una serie de prácticas para eso, pues no sé si es... Bueno, hablemos algo como concreto para dar una herramienta. En este momento, tomemos conciencia del peso del cuerpo y sintamos cómo el peso del cuerpo lleva el cuerpo hacia la tierra. E imaginemos que el cuerpo se hunde en la silla y en el suelo. Sintamos la totalidad del cuerpo. Y si podemos, notemos las respiraciones también. Cuando estamos sintiendo el cuerpo y sus respiraciones, dejamos de estar absorbidos por la mente. Y la mente muchas veces genera todo tipo de pensamientos, y por eso muchas veces se les llama la loca de la casa. Entonces la mente es un instrumento muy valioso, pero cuando se vuelve el amo y es la que piensa lo que quiera, hace con nosotros lo que quiera. Entonces la idea es recuperar la capacidad de no estar dominados o absorbidos totalmente por la mente.
Puede que haya muchos pensamientos, pero cuando llevamos la atención al cuerpo, a su peso, a sus sensaciones y sus respiraciones, podemos dejar de estar tan absorbidos por la mente. Y podemos mirar, bueno, qué pensamientos están pasando por la mente, y si es necesario, llevar toda la atención a esos pensamientos, si son pensamientos necesarios en el momento y beneficiosos. Si no lo son, entonces no le dedico toda la atención a eso, dejo que pasen por la pantalla mental como si fueran nubes pasando por el cielo o pájaros, y sin luchar contra ellos vuelvo la atención al aquí y a la hora, y también a las actividades que estoy haciendo, a lo que estoy observando, a lo que estoy escuchando, con apertura a la experiencia, dándole la bienvenida a cualquier emoción, a cualquier sensación, con curiosidad sintiéndola, y estoy más en un modo de conciencia, de darme cuenta, que en un modo de distracción, de perdido en las abstracciones mentales, que eso me genera aglutinación mental y me genera todo tipo de emociones. Entonces, en este momento es muy práctico, útil y beneficioso el mindfulness para poder estar más tranquilo frente a una situación a la que no estamos acostumbrados a estar y que nos puede ser de gran valor porque nos puede entrenar para relacionarnos mejor con los pensamientos, las emociones, las actitudes, el cuerpo como tal y sus acciones y las relaciones con los demás. También observar en las relaciones con los demás cuando yo de pronto estoy en reactividad negativa, los comentarios que hago, cuál es la intención y qué efecto tienen en los otros, para ser un poco más consciente antes de hablar y elegir lo que voy a decir, si lo que voy a decir va a aportar, a construir, a ayudar a vincularnos, o lo que va a generar es un mal ambiente, va a molestar a la otra persona, va a contribuir al problema más que a la solución, etcétera. Entonces, estar más en modo conciencia, en modo atención. Esta práctica que usted nos acaba de narrar, la de sentarnos a tomar conciencia de las sensaciones corporales, ¿cómo se puede hacer exactamente? Es decir, nos sentamos en una silla, cerramos los ojos y hacemos un escaneo de lo que sentimos en el cuerpo. Sí, digamos que mindfulness se puede practicar de dos maneras. Se habla de prácticas formales e informales. Las formales son las que conocemos con el nombre de meditaciones. Informales es llevar la conciencia de lo que estamos haciendo, sea lo que sea, esa atención plena. Entonces, en las formales hay varias de ellas y, por ejemplo, la que yo estaba mencionando está muy relacionada con el escaneo corporal, precisamente. Digamos, en mi página web tengo la meditación del escaneo corporal. Entonces, ahí está el audio y la persona puede ir siguiendo las instrucciones, pero básicamente consiste en ir sintiendo las diferentes partes del cuerpo con curiosidad, a la vez que voy sintiendo la respiración y voy aceptando cualquier sensación. Esa es una de las meditaciones, y hay muchas. Y una vez que uno hace estas meditaciones, se entrena más para llevar la atención voluntariamente a donde uno la quiere llevar. Y repito, no quedar dominada por la mente, que la mente a veces los pensamientos parecieran que fueran imanes que nos absorben toda la atención. Entonces, con esto ya recuperamos un poco más nuestro control y yo puedo decir, no voy a llevar toda la atención a estos pensamientos que no son necesarios ni beneficiosos ahora, y voy a centrar mi atención llevando la mente al cuerpo. Es que la mente es la que se nos va para el pasado, para el futuro y para las fantasías, pero el cuerpo y las respiraciones siempre están en el momento presente. Cuando yo llevo la mente al cuerpo y las respiraciones, vuelvo a estar en el momento presente, que repito, es el único momento que realmente puedo vivir. Y cuando estoy con la mente más despejada, estoy más atento, lo vivo mucho mejor, con más paz y más claridad. Y con ese entrenamiento que logro con las meditaciones o con las prácticas formales, puedo trasladarlo más fácilmente a las actividades cotidianas. Entonces, cuando estoy lavando los platos, caminando por la casa, barriendo, cuando estoy haciendo algún arreglo en la casa, cuando estoy teniendo una conversación con alguien, escribiendo un correo electrónico, cuando estoy atendiendo a una videoconferencia, puedo estar mucho más atento y con mayor apertura, porque me he entrenado en las meditaciones, gracias a ellas. Usted menciona la palabra meditación. Yo siempre he tenido una duda, y es si mindfulness y meditación son lo mismo o hay alguna diferencia entre ambas cosas. Ok, buena pregunta, es interesante eso.
Mindfulness es esa conciencia que surge cuando llevo la atención al momento presente con las actitudes mencionadas. Para poder llevar más esa conciencia, para poder lograr eso, podemos entrenarnos con meditaciones, o también uno se puede entrenar con ejercicios o movimientos conscientes como el yoga, el qigong, o llevando la atención a lo que estoy haciendo. Cuando estoy lavando platos, por ejemplo, estar muy atento al sonido del agua cuando cae, a sentir el agua en las manos, oler el jabón, ver los movimientos, observar los platos, la vajilla, la loza. En ese momento también estoy practicando mindfulness. Entonces, mindfulness consiste en esa conciencia que surge cuando llevo la atención al momento presente y la puedo cultivar con meditaciones o de todas estas otras maneras que acabo de decir. Ok, entonces meditación lleva al mindfulness. Esa es la fórmula. Exactamente. Ok, Sí. perfecto. Yo hace 4 años comencé a meditar gracias a usted, por supuesto, y he seguido meditando desde ese entonces y me ha servido muchísimo para calmar los pensamientos. Y he tratado de que alguna gente haga lo mismo, de que medite, haga mindfulness, haga yoga, etcétera, etcétera. Pero muchos me dicen, hey, yo para esto no sirvo porque me distraigo mucho. Yo les digo, precisamente de eso se trata, de que a través del mindfulness deje de distraerse tanto. Y sí, es verdad que al comienzo es difícil, al comienzo los pensamientos vuelan, incluso cuando usted está meditando, incluso hoy en día yo sigo distrayéndome cuando hago meditación. ¿Qué puede usted decirle a esa gente que dice que el mindfulness y la meditación no es para ellos porque se distraen mucho o porque simplemente no podrían concentrarse y no es para ellos? Sí, es muy entendible esa postura, eso suele pensar mucha gente. Pero hay algo que sucede casi que con cualquier actividad, y es que en la medida en que uno lo va practicando, va desarrollando la habilidad. Entonces, estoy seguro que la primera vez que uno se sienta a meditar, no va a poder sostener mucho tiempo la atención. Y en mindfulness no importa que haya pensamientos, sino que si hay pensamientos me doy cuenta de ellos, y si estoy distraído con ellos, redirijo la atención al punto en el que estoy enfocando mi atención, mi concentración, tantas veces como sea necesario. Y eso me entrena para la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana también voy a estar distrayéndome muchas veces, pero con mindfulness voy aprendiendo, con la práctica de mindfulness voy aprendiendo a darme cuenta más rápido de las distracciones y a redirigir la atención al momento presente. Entonces esas distracciones son bienvenidas en mindfulness y nos ayudan para fortalecer esa capacidad de atención plena. Y bueno, entonces realmente... Ahora, por otra parte, uno no sabe de lo que es capaz, sino hasta que lo hace. Y con unas guías, con unas orientaciones, por ejemplo, meditaciones guiadas, uno puede ir adquiriendo la habilidad de la práctica a medida que lo hace más y más veces. Se han hecho unos estudios y personas que han tomado un programa de formación de 8 semanas de mindfulness y que dedican un tiempo a diario para meditar. Se hizo una comparación a través de tomografías cerebrales de la estructura y el funcionamiento del cerebro antes y después de esas 8 semanas. Y se encontraron cambios en estructuras del cerebro, es decir, se disminuyó, por ejemplo, el tamaño de la amígdala, esa estructura del sistema cerebral límbico, que es la que se activa cuando sentimos alguna amenaza, algún reto, algún desafío, una presión, una demanda, y genera las reacciones típicas en el cuerpo de estrés. Entonces, en la medida en que meditamos, se va achicando esa estructura y tiene menos poder en el cuerpo y en el cerebro. Igualmente, se encontró que se engrosó en esas personas la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es como la directora de orquesta. Es el jefe, el CEO. Entonces es el que nos ayuda a planificar, organizar, tomar decisiones, autorregular nuestros pensamientos, emociones, acciones. Entonces, en la medida en que aumenta su tamaño y aumenta la conexión con otras partes del cuerpo, que eso fue lo que pasó, tiene más poder, efecto, dominio, la corteza prefrontal sobre las reacciones y emociones automáticas que tenemos y las emociones. Entonces, se encontró que se dieron estos cambios en la estructura
y en la función en el cerebro, lo cual facilitó, en estas personas y facilita a quien lo practica una mayor conciencia, una mayor autorregulación y por consiguiente también una mayor capacidad de concentración que se va viendo en la facilidad con que uno después puede mantener más la atención tanto en la meditación como al levantarse después de meditar. Así que lo que uno practica se fortalece. El cerebro es plástico en el sentido no del material, sino que es manejable. Todas las experiencias que tenemos van repercutiendo en las conexiones neuronales y también en las estructuras, como lo decía. Cuando hacemos algo repetitivamente, se va fortaleciendo más y se va generando un hábito y se va facilitando. Se dice que para lograr los beneficios de mindfulness, que son muchos, y que algo muy importante es que han venido siendo verificados por muchos estudios científicos. A la fecha de hoy hay más de 5.000 artículos científicos con estudios sobre mindfulness y sus beneficios, la mayoría de ellos encontrando beneficios. Unos artículos científicos, digamos, más robustos y sólidos que otros, como todas las investigaciones, pero con esa gran tendencia a encontrar beneficios, se ha encontrado entonces, gracias a los estudios científicos, que hay muchos beneficios que trae el mindfulness. Y se dice que para obtener los beneficios de mindfulness se necesitan 2 Cs. La primera es comenzar y la segunda, continuar. Que es donde mucha gente falla, ¿no? Mucha gente comienza y después no continúa. Así es, y eso no pasa solo con el mindfulness, sino con muchas otras actividades, lastimosamente, que aunque cuando las empezamos a hacer nos damos cuenta que nos benefician, pero no le damos la suficiente importancia ni dedicación, las dejamos a un lado y por lo tanto pues ya no seguimos cultivando sus beneficios a lo largo de nuestra vida, por ejemplo en temas de alimentación saludable, por poner solo un ejemplo. Usted toca un tema muy interesante y es el tema de cómo el cerebro como órgano cambia, es decir, su estructura física se modifica gracias al mindfulness. Podemos decir entonces que esta práctica no solo nos ayuda a sentirnos mejor emocionalmente o mentalmente, sino que también modifica el cuerpo. Por ende, podríamos asumir, no sé si hay algún estudio con respecto a esto que compruebe lo que voy a decir, que otras partes del cuerpo también cambian o que de pronto, gracias al mindfulness, puedo tratar enfermedades o curar enfermedades y aliviar síntomas incluso. Sí, por ejemplo, con la práctica del mindfulness se disminuye la activación del sistema nervioso autónomo simpático, que es el que genera todas esas reacciones que se detonan cuando está estresada la persona, como una respiración más agitada, menos profunda, mayor palpitación en el corazón, se aumenta el pulso cardíaco, la tensión arterial, hay tensión en los músculos, todo este tipo, y se generan una serie de hormonas como el cortisol y la adrenalina y noradrenalina, que generan una activación intensa en el cuerpo que es buena para reaccionar ante las amenazas del momento. Pero cuando continuamos con el cuerpo en este estado de hiperactivación, desde luego que se debilita el sistema inmune y es más propenso el cuerpo a generar diferentes tipos de enfermedades cardíacas, de diabetes también, en fin, etcétera, que están relacionadas con el estrés. Entonces, con el mindfulness logramos activar todo lo contrario, el sistema nervioso autónomo parasimpático, que activa el nervio vago y las reacciones de relajación en el cuerpo, y hay una compensación. Entonces entramos en un estado de mayor calma y el sistema inmune también entonces está más fortalecido, la salud del cuerpo está en mejores condiciones, y es una forma de prevenir la aparición de enfermedades o de irlas mitigando, y pues en algunos casos junto con la medicina que haya que tomar, pero definitivamente influye en muchas partes del cuerpo. Es decir que, por ejemplo, si alguien nos está oyendo y esa persona fue diagnosticada con COVID-19, el mindfulness le puede ayudar a salir adelante. Tal vez no, obviamente puede que necesite un tratamiento médico más específico con medicina, ya sea homeopática o tradicional, pero el mindfulness como práctica adjunta, como complemento, puede ayudar a esa persona a salir del COVID-19. Bueno, digamos que para salir del COVID-19 en este momento no se ha encontrado un tratamiento exacto.
cuando ya la persona está más grave les están dando unos tratamientos en los hospitales que están en experimentación, pero en general pues la mayoría de las personas con COVID-19 no necesitan ningún tratamiento y el mismo cuerpo va generando los anticuerpos y al cabo de un tiempo ya logra atacar el virus y sobreponerse. Entonces, si estamos en un estado de mayor relajación a nivel del cuerpo, eso facilita que el cuerpo no esté tan estresado. De por sí está estresado luchando contra el virus, pero no hay otro estrés adicional y puede responder mejor frente al virus, definitivamente. Mente sana, cuerpo sano. A nivel preventivo también. Si aunque no estemos contagiados, estamos practicando mindfulness, vamos a estar en mejores condiciones en dado caso que lleguemos a recibir el virus. Como dicen por ahí popularmente, mente sana, cuerpo sano. Sí, claro, eso influye bastante. Gilberto, Así es. Todos nosotros en cierta forma estamos siendo afectados por el coronavirus, algunos físicamente, otros mentalmente, anímicamente, emocionalmente, económicamente, por supuesto, pero hay un sector que a mí me parece que se está viendo aún más afectado y tal vez no se le haya dado mayor importancia, es el sector de los niños. Los niños que no pueden salir a jugar, que no pueden salir a encontrarse con sus amigos, que no han vuelto a estudiar, que no han vuelto a verse con sus amigos. Yo conozco casos específicos de niños que les ha pasado eso y de niños que, por ejemplo, y adolescentes que no pudieron acabar su grado 11 y se perdieron de esa magia que es la época dorada del grado 11 y están siendo muy afectados por eso. Nunca tuvieron un prom, nunca tuvieron esas últimas semanas gloriosas de colegio. ¿Qué le puede uno decir a esos niños y cómo pueden esos niños practicar mindfulness? No sé si solos, porque puede que sea muy difícil, pero tal vez con orientación de sus padres. Yo creo que sería muy útil, pero a la vez me parece muy difícil que un niño se siente o en el piso y adopte, pues, digamos, la posición de flor de loto y comience a meditar. ¿Cómo puede un padre que nos esté oyendo, digamos, que invitar a sus niños a meditar o meditar con ellos incluso? Ok, bueno, primero decir estoy de acuerdo, es muy exigente para los niños y para los papás de los niños. Ahora, al menos en Bogotá, hay un horario de 2 a 5 de la tarde en el cual pueden salir con sus hijos algunas veces a la semana. Si los papás tienen la oportunidad, qué bueno, para que los niños estén sobre todo ojalá en la naturaleza, en el pasto, cerca de los árboles. Eso los relaja y los armoniza, les permite correr, liberar energía, tensiones, etc. Dentro de casa hay diferentes estrategias, ejercicios para cultivar el mindfulness con los niños. Yo no soy experto en el tema, pero desde luego que no son meditaciones así formales, sino algunos ejercicios que les ayudan a cultivar más, por ejemplo, la curiosidad frente a los sonidos. Hay en YouTube algunos videos de diferentes sonidos y uno puede poner al niño, a la niña, a que escuche el sonido y lo escuche todo y después diga qué sonido cree que es y que se dé cuenta cómo es el sonido y de pronto que trate de imitarlo o un sonido de una campana. Entonces se toca la campana y que el niño levante la mano mientras lo está escuchando todo el tiempo y cuando ya deje de escucharlo, baje la mano. Entonces está en atención plena al sonido. Y lo mismo se puede hacer con colores, con formas, etcétera, con ejercicios como laberintos, que demanden concentración, pintar mandalas. Todo eso cultiva la atención y estar centrado en una actividad. Eso puede ser una gran ayuda de los padres hacia sus hijos. Y pues, indudablemente, yo empezaría porque los padres mismos también se dediquen unos minuticos a estar quietos, tranquilos, relajándose, armonizándose, prestando atención al cuerpo, a las respiraciones, a lo que escuchan también, a lo que ven, y con esa conciencia que ellos ya van desarrollando la pueden transmitir mejor a su relación con sus hijos y pueden modelar eso, ser ejemplo de eso ante sus hijos y responder mejor ante todos los retos que demanda la crianza y más ahora una crianza en confinamiento, ¿no? Porque hay padres que así haya una oportunidad de salir con sus niños a jugar por unas horas al día. Hay padres que no quieren hacerlo
porque no sé si ha escuchado, parece ser que el COVID-19 está causando una enfermedad muy específica en niños, que desinflama las arterias, desinflama el corazón, les produce salpullidos en el cuerpo. No se ha confirmado, parece ser. Entonces los padres no quieren que sus niños interactúen con otros niños o con otros padres que de pronto puedan tener el virus. Entonces estas prácticas en casa pues vienen como anillo al dedo, ¿no? Sí, de pronto sí. Pues ojalá los niños también pudieran acostumbrarse a utilizar su tapabocas, y de todas maneras pues se puede salir a caminar con ellos, hacer actividades que no impliquen juego, interacción conjunto con otros niños. Sí, de pronto buscar un espacio en el parque para estar con los hijos ahí en ese lugar y explicarles que deben estar, digamos, en ese momento solo ellos en familia para prevenir una enfermedad al contactar a otros niños y a otras personas. Y ese es un tema difícil, el que usted toca, el de cómo le explica a un niño esto del COVID, porque los niños o no entienden o de pronto se asustan más de la cuenta, entonces es un tema súper espinoso, ¿no? Sí, yo creo que no hay que asustarlos con decirles que esto puede llevar a la muerte, pero sí que se puede, que el que reciba el virus puede enfermarse mucho, entonces pues para que enfermarse no es agradable para mantenernos sanos, con energía, etcétera, es mejor cuidarnos, así como cuando han tenido un dolor de estómago o una gripa, no se sienten bien, entonces para evitar enfermarse de este COVID-19 hay que utilizar ciertas precauciones y hay que estar más tiempo en casa, y que en casa también se pueden hacer muchas cosas y divertirse también. Eso aplica no solo para niños, sino para adultos y ancianos también. Aplica para todos, sí, todos necesitamos encontrar formas de mantener nuestro bienestar con estas nuevas condiciones. Bueno, Gilberto, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por su tiempo. Lo dejo ir no sin antes decir una cosa que se me olvidó en la introducción, y es que usted, y corríjame por favor si me equivoco en los datos o en las fechas, usted fue el ECAES número 1 en psicología a nivel nacional en 2004, ¿no es así? Sí. Pues antes se llamaba ECAES. Prueba Saber hoy en día. Prueba Saber Pro, es decir, ese examen del Estado que toman las personas de las diferentes carreras justo cuando se van a graduar. Entonces, bueno, gracias a Dios sí tuve el mejor puntaje en el 2004, así es. Lo cual lo hace un psicólogo de los top, indudablemente, yo doy fe de eso, pero sea usted quien invite a la gente a contactarlo, si así lo desea, cómo pueden contactarlo, dónde pueden contactarlo, si tiene página de internet, redes sociales, todo lo que quiera, adelante. Claro que sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, bien, pues entonces estoy ofreciendo en este momento el servicio de atención psicológica por videollamada. Me pueden contactar al WhatsApp, el número es 316-700-1554, y tengo unas sesiones de mindfulness de lunes a viernes. Estoy realizando de lunes a viernes a las 6 de la tarde unas prácticas de mindfulness durante 1 hora, que incluyen varias actividades. Hacemos un poco de movimientos de calentamiento, que esos movimientos son buenos para predisponer el cuerpo para el resto de la práctica, y también el ejercicio sabemos que nos genera una sensación de bienestar. Tenemos unos movimientos conscientes, movimientos suaves de yoga, de qigong o de mindfulness como tal, una meditación que a lo largo de cada día de la semana va variando, y una breve lectura relacionada con mindfulness. Estas son prácticas virtuales de 1 hora desde las 6 de la tarde, y pues el costo es el aporte voluntario que cada uno quiere dar o gratuito. Para participar en estas prácticas de mindfulness, para conocer un poco más de mindfulness, los invito a ingresar a mi página web, que es www.vidamindfulness.net. Ahí pueden encontrar esa información de esas prácticas a las cuales están todos invitados, porque yo creo que es importante que uno tenga la vivencia. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y una vivencia o experiencia vale más que 1000 imágenes. Entonces, yo animaría a la gente que se dé la oportunidad de tener la vivencia y la experiencia, y como un científico evalúe qué efecto tiene en sí misma y determine si le conviene o no le conviene,
para ver si quiere continuar haciéndolo o no. Don Gilberto, muchas gracias. Es un placer hablar con usted y bueno, que tenga un feliz resto de día. Gracias, Gustavo, por esta invitación. También un placer hablar con usted, que nos conocemos ya desde hace años. Y pues mucho éxito con esto, con este proyecto que está realizando estos podcasts, estos videos, que pueden ser de ayuda para mucha gente. Muchas gracias. Acabas de escuchar el mejor podcast de la historia. De nada. No olvides dejar tus comentarios o insultos y compartirlo en redes sociales.